RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio, rcr750.com y @rcr750 a una nueva edición de Librería Sónica, Literatura para untar. Les damos la bienvenida a Yoyiana Ahumada, @Yoyiau, Jorge Gómez Jiménez, @Jorge Letralia, y Kira Kariakin, @Kiracar. Acompáñennos por rcr750.com, accedan a los programas ya emitidos en el canal de YouTube de RCR750 y en libreriasonica.blogspot.com. Contáctenos por libreriasonicaccs@gmail.com o síganos en Instagram, Twitter y Facebook por @libreriasónicaccs y @libreriasonica. Y no dejes de visitar los perfiles de Radio Caracas Radio en Twitter, Instagram, Periscope y YouTube como @RCR750. En el programa de hoy conversaremos con Ricardo Ramírez Requena, director de la Poeteca de Caracas y responsable de impartir uno de los talleres de escritura más populares en este momento, como es el taller de literatura autobiográfica. Bienvenido, Ricardo. Gracias, Jorge, Yoyi, Kira, muchas gracias por la invitación. Bueno, antes de pasar a la entrevista, contenta de que estés aquí. Algunas noticias de actualidad en el acontecer cultural. Bueno, en las noticias culturales ha muerto John Margarit en estos días, fue arquitecto y escritor, Premio Cervantes 2019, también Premio Reina Sofía. Tenía 82 años, falleció en su casa de Sant Just Desvern en Barcelona y durante estos meses de pandemia escribió un último libro que ha dejado terminado e inédito, Animal de Bosque, un conjunto de poemas bilingües, catalán-español, que en 2 semanas aproximadamente publicará la editorial Visor en su colección Palabra de Honor. Aparentemente el escritor murió de un linfoma que se le diagnosticó hace poco. Sí, he de recordar que el Premio Cervantes, que le fue, o sea, él gana el Premio Cervantes 2019, pero por todo esto de la pandemia no lo pudo recibir personalmente. Entonces, en diciembre, los Reyes de España, con el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribe, viajaron a Barcelona y lo invitaron a una ceremonia privada en el Palacete Albéniz, que es la residencia de la monarquía en Barcelona, y allí no solo le entregaron el premio, sino que hablaron con él, lo entrevistaron y él tuvo oportunidad de leer unos poemas inéditos que creo que son de este libro que está por salir y del cual, si se busca un poquito en internet, se consiguen algunos textos que ha ofrecido, creo que Visor, como abreboca del libro. Bueno, y la otra noticia que queríamos compartir es que el Encuentro Internacional de Escritoras de este año 2021, por supuesto, será en modalidad virtual, organizado desde Caracas. El evento está presidida por la poeta Astrid Lander y en la vicepresidencia la poeta Gema Matías. Como asesor está el poeta y editor Edgar Vidaurre, presidente del Círculo de Venezuela. El encuentro está pautado para el 31 de octubre y las actividades literarias serán del 1 al 6 de noviembre. Este 14º Encuentro Internacional de Escritoras, que se va a llevar a cabo en Caracas, va dedicado a la obra de la poeta Luz Machado y entre otros ejes temáticos está concebida la heroína de la historia universal, expedicionarias y viajeras, literatura y discapacidad e inclusión, literatura y política, cuerpo y alma, objeto y sujeto, transgresoras, feminismo y femicidio, lenguaje de género, migración y traducción, la mujer en el judaísmo, gastronomía femenina, la multimedia de la literatura, tema libre y pandemia e incubación de la literatura, así como las lecturas de poesía ya publicadas y cuentos y crónicas. Entonces, bueno, los interesados pueden escribir al correo que mencionamos antes,
es, me acaba de salir, eide.ccs.2021@gmail.com. Ya están abiertas las inscripciones. Bien, en la sección de Letralia vamos a hablar hoy del 22º Premio de Ensayo Miguel de Unamuno que convoca el Ayuntamiento de Bilbao. Es un premio de ensayo, el tema de los ensayos es libre, abierto a cualquier disciplina del pensamiento, pero deberá mantener un enfoque creativo y no académico. Las obras tendrán una extensión mínima de 100 páginas a espacio y medio y se puede participar por internet. El plazo para participar es hasta el 30 de abril de 2021 y el premio es de 6.000 euros. Si quieres conocer más de este certamen, visita la sección de concursos de nuestro portal en letralia.com. Te recordamos que Letralia es desde 1996 la revista de los escritores de habla hispana. Para publicar con nosotros, entra a nuestro portal en letralia.com. Estamos en Facebook y Twitter como Letralia y en Instagram como Revista Letralia. Y bueno, ya vamos a dar inicio a nuestro programa de hoy con nuestro amigo Ricardo Ramírez Requena, que nació en Ciudad Bolívar en 1976, es poeta, narrador y licenciado en letras por la Universidad Central de Venezuela. Textos suyos han sido publicados en España, México, Colombia y Venezuela. Ha sido colaborador de los hermanos Champro, Da Vinci y Ficción Mínima, entre otras publicaciones digitales, así como de Literales, del diario Tal Cual y el papel literario del Nacional. Ricardo ha sido profesor en diferentes universidades venezolanas, finalista de la Semana de la Narrativa Urbana en el 2010 y del concurso de cuentos de la Policlínica Metropolitana en sus ediciones del 2011 y 2013. Con el poemario Maneras de Irse, resultó finalista del primer premio Equinoccio de Poesía Eugenio Montejo en el 2011 y con su libro Constancia de Lluvia, un diario literario, resultó ganador el 14º concurso anual transgenérico de la Fundación para la Cultura Urbana. Actualmente se desempeña como director de la Poética de Caracas. Es además el segundo guayanés que tenemos en el programa este mes, pues la semana pasada tuvimos a Albor Rodríguez hablándonos de La Vida de Nos, el portal de crónica y testimonio que entra en la categoría también de literatura autobiográfica. Es una coincidencia curiosa que sabemos no tiene nada que ver, pero Ricardo se ha dedicado a impartir desde hace cosa de un año talleres de literatura autobiográfica por WhatsApp que han tenido bastante éxito. Bienvenido, Ricardo, y por favor háblanos de esta experiencia, cómo te nutre y cómo está desarrollándose. Claro que sí. Bueno, el taller de literatura autobiográfica yo lo pensé a partir de, bueno, primero mis acercamientos al diario literario, como lector y luego como cultivador, digamos, de los mismos, pero también a partir de una serie de reflexiones que empecé a hilar y empecé a escribir. Una de ellas es una conferencia que me invitaron a leer en el taller de fotografía de Roberto Mata, sobre poesía, fotografía y memoria, y que luego de escribirla pues quedé como con varias ideas y varias cosas desarrolladas, y a razón de la pandemia pues se me ocurrió trabajar un taller a través de WhatsApp. Ya yo venía con una experiencia previa de haber trabajado un par de cursos con el diplomado de edición de la UCB y otras cosas más, y me parecía que era una herramienta dinámica y efectiva para un país con tantas fallas de electricidad y de internet, y a pesar de que era un poco retador en pleno avance y hegemonía de Zoom, ¿no? Como medio de comunicación universal a partir del año pasado. Fui trabajando con 3 grupos diferentes, porque hubo muchísimos interesados, y después pues he ido unificando grupos, creando otros,
Entonces he podido continuar a través de todos estos meses con ya creo que unos 15 grupos iniciados que después se van uniendo y entre 200 y 250 personas que han ido cursando los talleres, ¿no? El taller en principio son 6 sesiones, pero después se invita a darle continuidad según los intereses del grupo y según las características que manifieste, ¿no? Algunos son más callados, introvertidos, otros son un bonche, una rochela, hay otros grupos que son más visuales, y yo trato de ir armando contenidos para esos grupos en particular, ¿no? Y ir acompañando el desarrollo de sus textos, como ocurre con casi todos los grupos o talleres. No todo el mundo escribe y no todo el mundo le da continuidad a la escritura como proyecto, pero le interesa a la comunidad, le interesa como espacio de interacción literario, y le permite compartir no solamente textos escritos por ellos, nosotros también compartimos bibliografía, videos, cualquier cantidad de cosas en los grupos. A diferencia de otros talleres, el grupo no se abre y cierra solamente durante la sesión, sino que continúa abierto siempre. Entonces hay una interacción entre los miembros del grupo, y que se concentra pues en las 2 horas semanales en donde nos vemos para trabajar diferentes cosas, ¿no? También, aunque trabajamos todos los géneros literarios, hay predominios dependiendo de los intereses de cada uno. Cuando digo géneros literarios me refiero a los autobiográficos. O sea, predomina la memoria, el testimonio y el diario, por encima de la crónica de viaje o propiamente la crónica o incluso ejercicios de autoficción, ¿no? Lo que a mí me interesa es, primero, que la gente se empape de lo que son estos géneros, que son géneros con abolengo, ¿no? Muy anteriores a la existencia o el predominio del periodismo, que parece haberlos coaptado todos o muchos de ellos de alguna manera. O sea, cuando decimos no ficción, generalmente la gente piensa en periodismo y no es así. Segundo, presentarles una cantidad de obras destacadas a lo largo del tiempo de gente que se ha dedicado a trabajar el género del autobiográfico. Y tercero, pues a través de la literatura tratar de darle sentido a una historia, ¿no? Una historia propia o la historia de otro, y que en la mayoría de los casos puede llegar a funcionar y puede permitir que salgan textos, digamos, que se puedan compartir o que puedan salir más allá de los propios talleres. Ricardo, a mí me gustaría, para quienes nos están escuchando, una información de la tradición de este género de la memoria y el testimonio en Venezuela, porque, bueno, a mucha gente le da la impresión que a raíz de toda esta demolición histórica y de los imaginarios que hemos vivido, pues el género ha tomado mucha fuerza porque todo el mundo está desesperado por dejar su pedacito de relato para cuando se construya el gran relato y la nueva narrativa que en algún momento habrá de construirse. Entonces a mí me gustaría que compartieras con nosotros cómo es la tradición del género y si realmente históricamente tiene la misma fuerza que en otros países de América Latina. Bueno, fíjate, en América Latina tiene una enorme presencia. Hay un trabajo importante de Silvia Molloy, la gran académica argentina, en donde ella hace un recorrido por los géneros de la memoria, muy concentrada en el siglo XIX y en el siglo XX como hasta 1950, 1960. Es un trabajo muy completo, aparte de los trabajos que han hecho fundamentalmente mujeres en América Latina como teóricas, ¿no? Pienso en Leonor Arfuch, por ejemplo, pienso en Beatriz Sarlo,
también está el argentino Alberto Giordano, y en Venezuela destaca particularmente el trabajo de Violeta Rojo, en diferentes artículos, en su tesis doctoral y en Las heridas en la literatura venezolana, un tomo que le publicó El Estilete, ¿verdad? Ya hace algunos años, ¿no? El trabajo de la memoria en Venezuela existe y tiene un referente importantísimo que es el archivo de Francisco de Miranda. Es una de las recopilaciones del autobiográfico más extraordinarias que hay en el mundo y particularmente en América Latina. Además, en Venezuela ha destacado la memoria, principalmente escrita por políticos o personajes públicos, hombres. Los escritores se han concentrado más en el diario, y algo que destaca Violeta y que yo siempre resalto es la ausencia de la infancia e incluso en mucho la juventud en este tipo de trabajos, ¿no? ¿Por qué? Porque pareciera que la vida empieza a cobrar importancia a partir de la vida política y particularmente la vida en la plaza pública. Entonces hay un resguardo todavía de lo propiamente íntimo, que es lo que trabaja el autobiográfico, por lo menos con mucha fuerza desde el siglo XVIII, y uno lo ve en la literatura francesa, la literatura inglesa o alemana, y que en América Latina todavía mantiene cierto pudor, ¿no? Recordemos además que las grandes transgresoras de lo autobiográfico, especialmente en el siglo XX, son las mujeres. ¿No? Pensemos en el diario de Anaïs Nin, pensemos en Virginia Woolf, pensemos en Frida Kahlo, etcétera, ¿no? Sí, hay algunos que trabajan en la infancia, como pueden ser, está el diario de las memorias de Alirio Díaz, las de Alejandro Otero, por supuesto Mario Briceño Iragorri y Mariano Picón Salas, ¿no? Con Viaje al Amanecer, ¿no? Y él tiene otro trabajo en donde recorre un poco estos elementos. Pero esas fueron más o menos las constantes, además en un país obsesionado con el olvido y a la vez obsesionado escrituralmente con la historia. Fíjense que digo historia y no digo propiamente memoria, pero que desde hace unos 30, 40 años empieza a sufrir un cambio importante. Hay un reconocimiento por parte de la industria editorial en español a lo autobiográfico. Lo podemos ver en España, lo podemos ver en otros países de América Latina, y en Venezuela lo hemos visto con la continuidad de los diarios de Alejandro Oliveros, quizás luego de Rufino Blanco Fombona, quien mayor continuidad ha podido tener con el ejercicio del diario, pero también tenemos a Victoria Estefano, Antonio López Ortega, tenemos ciertos ejercicios incluso de Colette Capriles, Armando Rojas Guardia, y trabajos de la memoria que hemos visto en Ana Teresa Torres, en Rafaela Raiz Luca. Gisela Cossack está trabajando en unas memorias también, y siento que hay otros acercamientos, por lo menos la poesía siempre ha trabajado con la memoria en Venezuela, una memoria, digamos, ahistórica muchísimas veces, que trabaja más bien con el mito, y pero que tiene referentes importantes y sonoros como Mi padre el inmigrante, el libro Memorial de Rafael Cadenas, que además se llama así, ¿no? Y otros trabajos u otros acercamientos. Yo destacaría también El cuarto de los temblores de Jacqueline Goldberg y el trabajo que Jacqueline ha venido haciendo con la poesía testimonial, ¿no? Desde hace más de 20 años. Entonces, hemos tenido ciertos huecos, pero yo estoy convencido de que no es que no se hayan escrito, es que o no se han descubierto y no se han publicado, o simplemente no se han publicado. O sea, en Venezuela hay demasiados papeles, ¿verdad?, desarrollados por los escritores que están en archivo esperando en algún momento su publicación y su reedición, además. Y yo sumaría otro elemento que echamos mucho en falta en Venezuela, y es la publicación de la correspondencia de los escritores. Un género que
ha desaparecido, a menos que empecemos a conservar nuestros correos electrónicos, que sean largos y extensos, pero cada vez más las conversaciones las tenemos por Zoom, las tenemos por videollamada, más que enviar un largo correo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son elementos que nosotros tenemos que considerar y estudiar. Hay mucho celo y resguardo por la correspondencia de nuestros escritores y hay que publicarla. Hay que publicarla como ocurre en otros lugares. Entonces, como siempre, los materiales están y hay mucho trabajo por hacer. Bien, qué interesante. Mira, ¿y qué es lo que a ti en particular te ha motivado ir por este camino del diario y de la recuperación de tus memorias? Pues porque aparte del trabajo, digamos, pedagógico y facilitador que estás haciendo con el taller, hay obviamente un interés personal tuyo. ¿Qué es lo que te detonó ese interés? ¿Qué es lo que ha hecho que fueron lecturas, fue experiencia propia? ¿Qué es lo que ha hecho que tú te hayas ido por este género? Bueno, son primero lecturas, después experiencias propias. Cuando yo empecé el diario que me publicaron en la Fundación para la Cultura Urbana, de alguna manera empieza cuando a mí un médico ya me da el diagnóstico de enfermedad de Crohn, ¿no? Entonces yo dije, bueno, hay que empezar a hacer un registro de los días porque no sabemos cuántos días van a ser, ¿no? Claro. Entonces el diario para mí siempre apunta a resguardar el presente porque el futuro es una gran incertidumbre y en mi caso yo lo sentía como una incertidumbre mayor y me permitía a través de la palabra como que vivir o saborear mejor los días, ¿no? Que uno vive. Pero además, yo creo que nosotros estamos como en una bisagra importante de tiempo. La primera es, en términos mundiales, el salto que estamos ya dando de manera cada vez más definitiva de lo analógico y a lo digital, la desaparición del objeto como referente e incluso vínculo afectivo o memoria afectiva, es algo que cada vez me obsesiona más y que estoy trabajando más. Y además el tiempo que divide de alguna manera históricamente a una Venezuela antes del chavismo, después del chavismo, antes del Viernes Negro, después del Viernes Negro, y así cada fecha ha terminado siendo una suerte de bisagra que aumenta con la migración, ¿no? Una vida que empieza a ser antes de tal año en que vivía en Venezuela hasta tal año en que me fui. Y siento que hay una urgencia de las personas por darle orden y sentido a sus días, ¿no? Y también por cerrar capítulos, ¿no? O a partir de este tipo de ejercicios que vienen de trabajos terapéuticos o que han ido a trabajos terapéuticos después, resolver ciertos asuntos. Y la escritura, aunque yo siempre insisto en esto, yo no tengo las herramientas formativas para trabajar ningún tipo de terapia, sí me parece que ayudarle sentido a las cosas, ¿no? Por lo menos nos permite poner un punto final a una historia dolorosa o nos permite dar el punto inicial para desarrollar y trabajar varias cosas. No solamente desde lo autobiográfico, sino desde lo biográfico. La vida de tu padre, de un abuelo o de gente que admiras mucho, además de que hay otras formas de la memoria. Hay una que a mí me gusta mucho y es propiamente la memoria pública, la memoria urbana. La memoria urbana que nosotros podemos tener según los lugares donde hemos vivido, la ciudad donde vivimos y registrar un poco esos cambios en el contexto de nuestra propia vida. No es solamente nuestra decisión y nuestra voluntad, es que también hay hechos externos que nos tocan, que nos permean, porque también somos lo público, también somos una comunidad, ¿no? Y ahí entra, pues, lo que tú recuerdas de esa memoria y de ese momento. Yo hice un ejercicio que lo estuve haciendo durante muchos años y le planteaba a una serie de amigos que recordaban el concierto de rock iberoamericano que hubo en el Autocine de Los Naranjos, ¿no?
Y bueno, la gente cada 2 años lo planteaba y algunos iban recordando más cosas, otros no recordaban nada porque, bueno, estaban borrachos o cualquier cantidad de elementos, pero es un evento de una enorme magnitud y que tiene diferentes vistas, ¿no? O perspectivas de lo que pasó. Unos decían Soda tocó a las 4, otros decían tocó a las 6, otros decían no tocó. Y hacer un registro interesante de las cosas. Y ese caleidoscopio es un caleidoscopio en el que vale la pena también indagar. Bueno, Ricardo, todo esto que estás contando es súper interesante. A mí me encantaría saber cuál es tu diarista favorito venezolano, cuál es el que no es venezolano, o sea, y de los que son no venezolanos, cuáles son quizás tus diaristas favoritos o las memorias favoritas tuyas, o sea, cuál es el pool de tu panteón tu panteón de autores en ese género. Bueno, a mí me parece que las memorias más completas, por lo menos las que a mí más me gustan, son las de Elías Canetti. Me parece que son extraordinarias, es un trabajo realmente extraordinario que se propuso hacer. Aparte del célebre trabajo de Primo Levi, ¿no? Por supuesto, también puedo pensar en los 2 libros de Sándor Márai. Puedo pensar en el trabajo, para mí, dentro del autobiográfico más completo que se ha escrito desde Canetti, es el de la francesa Annie Ernaux, escribe. Me parece que es una autora magistral y extraordinaria. Siento que hay un tratamiento de la memoria por parte de las escritoras, por parte de las mujeres, que a mí me resulta cada vez más interesante. Ahí entran también, más que los diarios de Anaïs Nin o el de Frida Kahlo, que me parecen un poco supeditados ya en el tiempo, y hay una sensibilidad incluso femenina que los ha trascendido. Los diarios de Susan Sontag me parece que son extraordinarios, son maravillosos. Y en Venezuela, yo creo que el trabajo consecuente que ha venido haciendo Alejandro Oliveros no tiene comparación. No tiene comparación. Allá 30 años trabajando y ejecutando sus diarios. Yo creo que quien quiera recibir una formación literaria, musical, además artística, completa, con leerse los diarios publicados de Oliveros, tiene un camino adelantado importante, ¿no? Bastante importante ahí. También me gustan muchísimo los diarios de Rafael Castillo Zapata. Él plantea además como tratados y que son unas reflexiones teóricas, intelectuales hondas, sumamente ricas y que espero puedan tener continuidad, porque sé que Rafael tiene otros preparados, pero no ha podido continuar por razones editoriales, ¿no? Como mucha gente. También me gustaría leer, pues, más diarios de Victoria Estefano, porque sabemos que leímos como unos extractos y yo me quiero leer eso completo. Y el de Armando es magnífico, El deseo y el infinito es extraordinario. El de Armando es maravilloso y además yo tengo una experiencia que siempre recuerdo, y es que Armando me empezó a enviar esas entradas de los diarios y yo le dije, mira, pero vamos a publicar esto. Yo hablé con Willy y empezaron a salir en Pro Da Vinci. Él, siempre tan generoso, me los enviaba a ver qué me parecía. Ay, tan bello. Y decía, Armando, pero ¿qué me van a parecer? O sea, yo no soy quien para estarte diciendo si esto está bueno, si esto está malo. Habla más de Heidegger, qué sé yo. O sea, uno
lo leía y agradecía que lo considerara uno, y uno los pasaba, digamos, a Pro Da Vinci, ¿no? Ese acercarse, digamos, antes de que saliera el libro, a esas entradas de Armando fue sumamente rica para mí. Fue una experiencia muy sabrosa. Y además, fuera de Venezuela, está en América Latina el diario de Julio Ramón Ribeiro. Yo pasé como 2 años leyéndolo con mucha calma. Me parece que es extraordinario. Los diarios de Ricardo Piglia son maravillosos. Yo siento que uno aprende mucho, como es Piglia, ¿no? Siempre tan pedagógico, que te va como enseñando. Y el acercamiento al autobiográfico en la literatura norteamericana también. Pensemos en La invención de la soledad, de Paul Auster. El primer libro importante de Paul Auster, además del año 80, 82, en donde trabaja muy bien a la figura de su padre. Hay un libro sobre su madre de Richard Ford, muy breve, que se llama Mi madre, que también es muy completo y muy rico. Yo creo que son obras complementarias de poetas, de narradores, de escritores de ficción, pero que son obras también independientes per se, y que cuando uno empieza a hacer un recorrido, especialmente en el siglo XX, de la cantidad de textos importantes de literatura autobiográfica, oye, uno pierde la cuenta. O sea, no hay un escritor importante en Europa o en Norteamérica en el siglo XX en particular que no haya cultivado el diario, ¿no? Pienso en los diarios de Cheever, por ejemplo, o que no haya hecho, y era muy común, porque además lo pagaban bien, biografías de otros. Se las encomendaban a alguien y tú preparabas la biografía de alguien o varias biografías, ¿no? En Inglaterra era muy común. Entonces, es para mí unos géneros maravillosos, riquísimos, en donde el escritor se permite muchísimas cosas, porque tú te encuentras a él pensando, reflexionando como un ensayista, y a la vez creando como un narrador, y a la vez imaginando como un poeta, ¿no? Entonces, te encuentras con una fuerza maravillosa y poderosa en cada uno de estos planteamientos, y que yo insisto, a partir de la década del 50 en especial para acá, son las mujeres las que yo siento que están destacando muchísimo más, a pesar de que la industria editorial nos ha mostrado que son más hombres los que lo han escrito, y han ido saliendo estos diarios escritos por mujeres, y uno se encuentra con cosas que se llevan a la gente por delante. O sea, uno lee a Susan Sontag y bueno, uno empieza a pasar escoba con una cantidad de autores que uno dice, pártense todos de aquí, los quita de los estantes, este es el estante para Susan Sontag y ustedes están por allá abajo. Y creo que es algo que vamos a ver cada vez más, ¿no? Por eso insisto en que quiero leer más diarios de Victoria Estefano, y tengo inquietudes por otras experiencias de la memoria en Ana Teresa Torres, en Gisela Cossack. Hay gente que no te trabaja géneros de la memoria, pero que constantemente hace apelación a la misma, como puede ser Crina Ver, y que lo entiende como un punto de partida o materiales importantes para una ficción absoluta de las cosas, ¿no? Entonces, ahí hay cosas muy ricas y cosas que indagar. Lo que más me gusta de estos trabajos son aquellos que se alejan de la droga de la nostalgia, ¿no? Que uno encuentra en muchos cronistas caraqueños, entre Guzmán Blanco y Pérez Jiménez, por ejemplo, que te dejaron un retrato importante de una Caracas que desapareció, pero están imbuidos por el dolor de su desaparición, ¿no? Y la nostalgia puede ser muy paralizante. Creo que vale la pena zambullirse, tomándola como punto de partida en la memoria, pero que esa memoria siempre sea un disparador que le dé luces quizás o sombras a tu presente,
pero que te permita apuntar hacia un futuro, ¿no? No es entender lo autobiográfico como literatura exclusivamente como labor de alguien de 70 y tantos, 80 y pico de años, mirando hacia atrás y contando el recorrido de un tiempo, que está muy bien, sino una mirada también crítica de tu presente e incluso de tu pasado más reciente, ¿no? Lo vimos el año pasado, la cantidad de diarios de pandemias que hay. Ahorita acaba de publicar uno que salían en la revista de la Universidad de México, que coordina Guadalupe Nettel, y en donde está Juan Carlos Méndez Guedes, por ejemplo. Hay otro en donde hay unos autores venezolanos y está Jacqueline Goldberg. Sé que hay otro que se estuvo coordinando por Argentina, aparte de experimentos como Lo Viral, de Jordi Carrión, que además trabajó algo que hace también Ana Teresa Torres en Diario en Ruina, y es la idea de un diario fake, ¿no? Y es que tú estás haciendo un ejercicio de la memoria, pero lo estás presentando como si lo hubieras escrito como un diario desde su momento. Entonces, yo creo que ahora es que vamos a ver una chorrera de ejercicios de diarios y de planteamientos de memoria, de autoficción, a razón del contexto mundo, a razón de la pandemia, pero también por las dinámicas sociopolíticas que nosotros como venezolanos estamos, ¿no? Y yo entiendo que hay momentos en que nos podemos sentir saturados, ¿no? Saturados porque podemos sentir que estamos con una mirada hacia el pasado de manera permanente y no terminamos de mirar hacia el futuro, porque mucha gente dice, como desorden público, ¿dónde está el futuro? Que yo no lo veo, ¿no? Pero también, ¿no? Pero para apuntar hacia ese futuro, tú tienes que tener algún trampolín desde donde lanzarte, ¿no? Claro. Y ese indagar en ese pasado, no como nostalgia, no como elemento paralizante, creo que puede ser muy rico y que no desmerece ni está afectando a quien quiere escribir su novela o su libro de cuentos o sus poemarios, porque ya hay gente quejándose también, murmurando, que qué fastidio esta habladera de uno mismo y cuándo vamos a empezar a inventar. Cuando lo autobiográfico, todos lo sabemos, la memoria es sumamente subjetiva, participa la imaginación, hay huecos del olvido, no estamos recordando las cosas bien, pero las estamos recordando y por eso es literatura y no documento histórico. Okay. Claro. Exactamente. No solo eso, Ricardo, fíjate, una cosa que quería comentarte hace rato. El primer texto de memorias que yo leí fue el Sacrosanto Confieso que he vivido, de Pablo Neruda. Lo leí muy joven y después de leerlo lo comentaba con amigos y hubo un amigo muy descreído que me sacó de mi inocencia y me dijo, tú sabes que hay muchas cosas inventadas, ¿no? Y yo, no me digas, sí, hay muchas, pero es que hay todo, no, eso hay muchas cosas inventadas. Entonces, claro, eso a mí me produjo un choque y después entendí la autobiografía como otra forma de la ficción. Está centrada en una base real, una base de memoria, pero que tiene mucho que ver con eso. Y está también la famosa frase, volviendo también al tema de las grandes autobiografías, la famosa frase de García Márquez: la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Entonces, me imagino que eso también lo tocan en el taller, o sea, le explica a los que toman el taller que no es necesario contar la cosa al 100%. ¿Qué participación tiene la ficción en este tema de la autobiografía? Bueno, todo lo que toca el lenguaje ya es una transformación de lo que podríamos llamar el objeto originario, o sea, ampliamente discutido por la lingüística, planteado por Foucault en Las palabras y las cosas, y por Barthes, por mencionar, digamos, a algunos autores. Entonces, ya en el momento en el que yo escribo silla, eso es la silla. Es una abstracción, claro. Surge Inmediatamente ese elemento. Entonces, ya ahí hay un punto de partida para entender con qué estamos trabajando, ¿no? Y además, la literatura autobiográfica trabaja con varias memorias, que es lo que yo también converso en los talleres. Usted tiene la memoria de los sueños, ¿no?
la memoria de recuerdos que tú no tienes idea de por qué están ahí, porque no es que tú haces esfuerzo para recordarlos, sencillamente recuerdas una cosa que no tiene nada de relevante ni transformador en tu vida, pero la memoria lo tiene ahí. La escoge, claro. Exactamente. Hay la memoria que tú decides, es decir, hay la edición de la memoria y es el relato de tu propia vida, y es como tú te construyes, y que pasa también, por ejemplo, con los currículos laborales. Hay cosas que tú no colocas, hay cosas que empiezas a dejar de incluir para tratar de darle relevancia a una cosa sobre la otra. La edición de la propia vida va cambiando década a década. Había cosas que resaltabas más y otras que resaltas menos con el andar del tiempo, ¿no? Y también algo en lo que a mí me encanta y me fascina del trabajo de la memoria, y es la memoria de la infancia, que nunca es la nuestra, porque uno empieza a recordar es a partir de una edad determinada. Entonces, la memoria de los primeros años de tu vida es la memoria de los otros, que son tus papás, tus hermanos, tus abuelos, los familiares, y su respaldo es que hay un archivo fotográfico, hay unos videos, hay además cartas, postales, archivos de recuerdos, postales, memorabilia, de comunión, de bautizo, existen todas esas cosas, ¿no? Y a partir de ahí tú dices, bueno, si a mí me dijeron que yo nací en Ciudad Bolívar, yo nací en Ciudad Bolívar y me mostraron un papel, ¿no? Una partida de nacimiento que así lo atestigua. Y tú crees en eso. Entonces, así como existe un pacto ficcional, existe también un pacto autobiográfico. Y en el pacto autobiográfico está creer lo que te han dicho sobre tu propia vida, ¿no? Que puede cambiar de repente, como en las telenovelas, cuando tienes 15 años te dicen, Jorge, tu papá no es tu papá, ¿no? ¿Cómo? Pero si yo vi una foto, no es así. Entonces, esos elementos entran también en la construcción de un relato autobiográfico. Por eso es que yo trato de trabajar de que una cosa son las diferentes memorias y otra cosa es la construcción del relato. Tú indagas en las diferentes memorias para a partir de ahí construir tu relato autobiográfico o biográfico, ¿no? Es algo que yo se lo recuerdo en especial a los periodistas, que algunos me han dicho, ¿y cómo puedo hablar yo de eso sin sustento? Es decir, ¿dónde está el respaldo de eso? Yo le digo, pero es que esto no es periodismo. Esto es literatura. En función de eso, el alumno llega al taller, digamos, con algo que actúa como disparador, vamos a suponer, tú lo incitas a buscar esos disparadores, llegan ya con alguna historia previa, algunos atisbos, porque en blanco me imagino que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Cuando uno quiere trabajar la memoria es porque hay algo que te ha hincado para que tú busques ahí. Sí. Generalmente hay historias de sus ancestros, o hay gente que ha vivido una vida muy rica, con muchos viajes, viviendo en diferentes lugares. También es muy común, en especial entre los más jóvenes, contar a veces no la vida que tuvieron en Venezuela mientras vivieron aquí, sino la vida que ya están viviendo. Entonces, gente en Estocolmo, gente en París, gente en Quito, gente en Canadá, que quiere empezar a contar lo que ha sido su vida en los últimos 3, 4, 10 años, como canadienses, como norteamericanos, ¿no? Para tratar de darle un poquito de orden a esas cosas. Y yo lo que los invito es o trato de propiciar que sientan el impulso y la confianza para poderlo hacer. Esto puede ser un gran relato, puede convertirse en un texto, o simplemente fue un breve texto en donde está contenido lo que tú querías contar. Hay desde ya grandes aspiraciones escriturales hasta gente que quiere trabajar elementos breves, una historia en particular que quiere hilar, ¿no? Entonces, por ahí van un poco los tiros.
y en ese sentido hemos venido trabajando. Ok. Ricardo, y una persona que tenga interés en producir sus textos autobiográficos, ¿cómo hace para integrarse al taller? ¿Cómo te contacta? Bueno, a través de Twitter, me pueden buscar en @macrolol30. Yo acabo de abrir una nueva sección, comienza el martes 2 de marzo a las 10 de la mañana. Pueden inscribirme por inbox y a partir de ahí hacemos el intercambio. Me dan el número de teléfono, yo creo el grupo de WhatsApp y les paso, digamos, la información de manera extensa con lo que vamos a ir trabajando en el taller, ¿no? ¿Cuántas personas forman estas secciones, Ricardo? No tienen límite, pero hemos llegado a tener 35 personas, como hemos podido trabajar con 10, por ejemplo. Y se adapta a la dinámica de las personas que puedan participar, ¿no? Es muy dinámico y bastante interactivo. Siento que porque la gente no se ve o incluso no se escucha, se sienten más en confianza, ¿no? Y se atreven a escribir y a contar y a decir muchísimas más cosas. Y yo insisto en el grupo de WhatsApp porque, bueno, no tienes suficiente internet para conectarte por Zoom, por WhatsApp lo puedes hacer con datos, no hay luz, por lo menos yo lo empecé a hacer así por fallas de luz en mi casa, se iba la luz y tenía el teléfono con batería y podía dar el taller. O sea, es asíncrono. Era más difícil, ¿no? Es asíncrono. Buscarme por Twitter, ahí se les puede dar toda la información. Ok. Sí. No, bueno, tú tienes unas horas donde impartes el taller y luego el grupo sigue, pues, ¿no? Sí. Y mandas audios, videos, fotos. Yo quería, bueno, que brevemente, porque estamos como que con el tiempo justo, que nos dijeras qué herramientas le das sugieres a los que participan en el taller para activar la memoria. Bueno, yo les sugiero conectarse con 3 emociones importantes, como lo son la nostalgia, ¿verdad? La tristeza y la melancolía, que los conecta directamente con el recuerdo, ¿no? Y con las memorias más vivas. Para a partir de ahí conectar con otras emociones, y emociones sobre las que reflexionamos, en las que indagamos, para incluso poder identificar características de ese recuerdo, ¿no? También me interesa hacerlo sentir en confianza. Una de las características o de las leyendas del trabajo del autobiográfico es que usted tiene que tener una vida extraordinaria o ser alguien muy famoso para que pueda ser de interés lo que usted pueda contar. Y en principio sí, pero por otro lado, más allá de la vida extraordinaria que has vivido o no, está cómo lo estás contando y cómo lo estás relatando, ¿no? Trabajamos la conexión con los diferentes archivos y las diferentes memorias que puedan haber y poder hacer un mapa de la memoria, ¿verdad? De manera calidoscópica que le permita a la persona ubicarse con los materiales a los que puede recurrir y concentrarse en tiempo y espacio para poder desarrollar un texto de ese tiempo y de ese espacio en particular, ¿no? Yo hago énfasis en el espacio, porque lo geográfico es importante. Los olores, los sentidos son importantes también como conectores de esa memoria. Y les digo, bueno, escriban un chorizo de recuerdos de ese momento y de ese tiempo particular, para a partir de ahí empezar a desarrollar un relato, ¿no? Hay gente que lo tiene más claro, hay gente que creía que lo tenía claro y se da cuenta después que no,
y hay gente que no tenía absolutamente nada, pero que logra identificar con qué quiere trabajar, ¿no? Y a partir de ahí hemos ido trabajando y nos ha funcionado. Bueno, gracias, Ricardo. Bueno, antes de despedirnos, yo quería decir que varios resultados de este taller han sido publicados en La Vida de Nos, en ProDaVinci, en distintos sitios web, y se puede apreciar pues el trabajo. A mí me encantó descubrir que Carol Prunhuber fue yoqueta, por ejemplo, y no lo sabía, ya me la colocó en otra dimensión totalmente, y eso me parece, era además un recuerdo grato, una experiencia muy divertida y muy interesante. Entonces yo creo que hay como para todo, ¿no? Hay todo tipo de experiencias y bueno, también la tuya que se publicó en Vida de Nos, que causó tanto revuelo, el recuerdo de tu infancia que fue tan bello. Entonces, bueno, yo creo que Jan ya nos está señalando que estamos al final. Los controles son tuyos, Jorge. Sí, tenemos que despedirnos, Ricardo. Un gusto hablar contigo. Igual. Muchas gracias por esta invitación. Qué maravilla de programa, qué gozo. Un millón. Sí. Bien, les recordamos que en la dirección general de RCR 750 está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitza Arcaya, en los controles Ian Bururu Martínez y quienes compartimos con ustedes. Kira Kariakin, @Kiracar. Yoyana Ahumada, @Yoyiau. Y Jorge Gómez Jiménez, @Jorge Letralia. Y así concluimos esta emisión de Librería Sónica. Literatura para untar. Recordándoles que pueden volver a disfrutar de este programa en el canal de YouTube de RCR 750. Y así nos despedimos hasta el próximo domingo. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.